Señores televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente aquí en su espacio Pensiones al Día, asesorías especializadas, espacio que está dedicado a tratar todos los temas relacionados con la seguridad social, específicamente el sistema pensional colombiano. Como es costumbre, el día de hoy, señores televidentes, tenemos dos temas del día. Número uno, la reforma pensional. ¿Cómo nos va a afectar la reforma pensional? ¿Cómo va a incidir la reforma pensional en distintos sectores de la población colombiana? ¿Y cuáles serán las medidas que va a tomar el gobierno nacional con respecto a esta gran reforma? Y número dos, nuestro tema habitual, que son los traslados de regímenes pensionales, en este caso la nulidad o ineficacia de traslado para aquellas personas que en algún momento que estaban en el Instituto de Seguro Social, hoy en día Colpensiones, se trasladaron, ya sea por engaños, por información mal dada, o simplemente por no tener conocimiento al respecto de los sistemas pensionales, para cómo regresar de esos regímenes pensionales, llámese Porvenir, Colfondos, Protección o el Mutual, hoy en día al régimen de prima media de Colpensiones. Son los dos temas que vamos a tratar el día de hoy. También una noticia importante, tenemos una invitada muy especial el día de hoy en nuestro programa, la doctora Cecilia López, exministra, exparlamentaria, exdirectora, presidenta del Instituto de Seguro Social y persona que tiene pues amplio conocimiento en el sistema pensional colombiano. Entonces, señores televidentes, esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o si no a nuestra página web www.pensionesaldiaasesorias.com, nuestro correo electrónico seguridad.social.pensional@gmail.com, nuestro canal de YouTube, Traslados Pensiones al Día, o en su defecto, con mucho gusto puede comunicarse a las líneas y pedir su cita, que recuerden que es totalmente gratuita. Queremos hacer también un anuncio para que hemos recibido algunas llamadas, algunas visitas de algunos clientes que se acercan a otras oficinas o llaman a otros números telefónicos buscando los servicios de Pensiones al Día, asesorías especializadas, pero llegan a otras oficinas o llegan a otro tipo de despachos que no son los nuestros. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, señores televidentes, recuerden que nosotros solamente tenemos oficinas en la carrera séptima, número 1701, oficina 1038, oficina en el edificio Colseguros de Bogotá, y en el norte, en la carrera séptima, número 70A21, oficina 403. Si a usted le ofrecen una cita o una asesoría en cualquier otro lugar distinto a estas dos oficinas, que son las de Pensiones al Día, asesorías especializadas, pues puede estar siendo usted víctima de algún tipo de engaño. Entonces los invitamos a que se comuniquen directamente a nuestras oficinas, a nuestros teléfonos, y con mucho gusto tendrán el gusto de comunicarse con nosotros. Para darle introducción, señores televidentes, a los temas de hoy, vamos a ir con una pequeña nota que salió en Noticias Caracol con respecto a la reforma pensional. ¿Qué nos espera en reforma pensional en el gobierno Duque? Y mucha atención, porque más colombianos tendrían que declarar renta y las pensiones serían las mismas sin importar el régimen donde cotice. Esos aspectos hacen parte de las propuestas de la reforma que impulsará el gobierno en materias pensional y tributaria. En su primera rueda de prensa, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, expuso varias de las reformas que impulsará el gobierno en materia económica. Frente a las pensiones, una de las más urgentes, el ministro propuso unificar las semanas de cotización para todos los colombianos, que hoy es diferente para los fondos privados y Colpensiones. Prácticamente 3 años de diferencia entre uno y el otro. ¿Eso qué sentido tiene? Pero además el proyecto plantea ampliar la cobertura, eliminar los subsidios a las pensiones más altas que le representan al Estado 40 billones de pesos, y propone además que al final el monto de la pensión sea igual para todos sin importar si accede por Colpensiones o por un fondo privado. De regreso, señores televidentes, aquí a Pensiones al Día, asesorías especializadas, como acabamos de observar la nota del ministro Carrasquilla, ministro de Hacienda, con respecto a qué es lo que va a hacer la reforma pensional. Entonces vamos a contextualizar esto de la siguiente manera. Siempre que hay una reforma pensional, hay un nuevo régimen de transición, el cual puede ser fácilmente de 3, 5 o 10 años, dependiendo cómo lo vaya a aportar o lo vaya a colocar en el proyecto de ley el gobierno nacional. Para específicamente las personas que tuvieron ese perjuicio de trasladarse de régimen pensional, que antes estaban en el Instituto de Seguro Social, hoy en día Colpensiones, y se trasladaron a los fondos privados de pensión, Porvenir, Colfondos, Protección y el Mutual, esto puede incidir de una manera directa, teniendo en cuenta que si la transición es muy pequeña, muy corta, las personas no van a alcanzar
a desarrollar sus procesos, a presentar sus demandas laborales ordinarias para que les resarzan el derecho. Como ustedes ya saben, hay un mecanismo para poderse trasladar. Ya saben que ustedes no pueden trasladarse si tienen más de 52 años hombres o 47 años si es mujer. Si usted no tiene régimen de transición, es decir, 750 semanas al 1 de abril del 94, no lo pueden hacer directamente. Entonces toca hacer un traslado mediante sentencia judicial, que es acudir ante un juez de la República en primera instancia y ante un tribunal superior de distrito en segunda instancia. ¿Para qué? Para que estas autoridades competentes valoren el acervo probatorio que los fondos de pensiones aporten para determinar si a usted le brindaron o no una información clara, objetiva, eficaz y oportuna al momento de la afiliación o antes de cumplir el requisito mínimo de edad para poderse trasladar. Entonces, si usted es una de estas personas que está interesada en iniciar ese tipo de procesos y tener una pensión más o menos proporcional a lo que gane, no ganarse un salario mínimo, un poco más de un mínimo en un fondo privado de pensión, lo invito a que, a raíz de estas declaraciones del ministro de Hacienda, donde está diciendo que las pensiones en Colpensiones y en los fondos privados van a ser iguales para acabar esa competencia supuestamente entre los dos regímenes, pues no nos va a convenir, porque si usted le equivalen o le equiparan las mesadas pensionales de los fondos privados y de Colpensiones, pues ¿para qué se va a trasladar? Le va a tocar quedarse usted en el régimen de ahorro individual donde está. ¿Cómo va a hacer esto el gobierno nacional? Van a bajar la tasa de reemplazo, ¿sí? Siempre, ustedes saben que en Colpensiones usted lo liquidan con el promedio de los últimos 10 años. A estos 10 años se le aplica, eso se llama ingreso base de liquidación, a eso se le aplica una tasa de reemplazo. Esa tasa de reemplazo es equivalente en Colpensiones mínimo del 60% con 1.300 semanas y va aumentando el 1.5 por cada 50 semanas adicionales hasta llegar a un 80%. Entonces, la fórmula del gobierno Duque con el ministro Carrasquilla es bajar esa tasa de reemplazo y equipararla a la de los fondos privados de pensión. Esto quiere decir que usted ya no se pensionaría. Si usted tiene 1.500, 1.600, 1.700 semanas, usted no se pensionaría ni con el 60, ni con el 70, ni con el 80, sino con el 30 o 35% del promedio. He ahí realmente el reto de este gobierno para determinar a ver cómo va a ser esa transición. ¿Por qué? Porque si usted tiene un régimen de transición que es para las personas que tienen una expectativa legítima en este régimen actual, es decir, que ya tengan la edad o que tengan las semanas o que le faltaran menos de 10 años para ello, como lo establece la jurisprudencia, usted podría ser beneficiario de esto. Pero para que sea beneficiario de esa transición, usted tiene que estar en el régimen de prima media de Colpensiones, donde le va a favorecer ese sistema. Si usted, cuando entre a regir la norma, cuando entre a regir la nueva reforma pensional, usted se encuentra en el régimen de ahorro individual de los fondos privados de pensión, pues obviamente ya no le va a cobijar la reforma, el régimen anterior, sino le va a cobijar la nueva reforma. Esto es para contextualizar a las personas y decirles que si ustedes quieren interponer este tipo de procesos ante la jurisdicción laboral ordinaria, el momento es ahora. Ustedes deben acercarse de pronto a nuestras oficinas. Ahí están los teléfonos en nuestra pantalla, está nuestra página web www.pensionesaldiaasesorias.com, nuestro correo electrónico. Llame, solicite su cita y con muchísimo gusto estaremos prestos a darles a ustedes la asesoría pertinente. ¿Para qué? Para evitar que vuelva nuevamente y se le pase usted el tiempo y no interponga las acciones legales correspondientes ¿a qué? A poder volver al régimen de prima media de Colpensiones mediante un fallo, una sentencia judicial en un juzgado laboral o en un tribunal aquí en Colombia. Por otro lado, el ministro Carrasquilla anuncia que va a bajar los subsidios de las pensiones más altas en Colombia. Esto también le va a afectar a muchas personas, teniendo en cuenta que hay pensiones o que al gobierno nacional las pensiones altas son supuestamente de 3 salarios para arriba. Entonces todo este panorama pensional, señores televidentes, ustedes van a poderlo entender mucho más sencillo viendo nuestro programa diariamente de 5 a 5 y media aquí en nuestro canal Red Más o llamando y pidiendo la cita en cualquiera de nuestros despachos. Recuerde que tenemos oficina en la carrera séptima número 1701, oficina 1038, edificio Colseguros, y en el norte en la carrera séptima 70A21, oficina 403. Si a usted lo citan a cualquier otra oficina que no sea cualquiera de estas dos, no está hablando usted con Pensiones al Día, asesorías especializadas, y puede estar siendo víctima de un engaño. Por ahora, señores televidentes, este es el panorama de la reforma pensional. Vamos a darle paso ahora a la entrevista del día, que es con la doctora Cecilia López, la cual es una persona pues conocedora de este tema de pensional en Colombia y va a hablarnos acerca de la reforma pensional.
Señores televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días, nuevamente aquí en su espacio Pensiones al Día, Asesorías Especializadas. Como es costumbre, señores televidentes, aquí en nuestro espacio tratamos todos los temas relacionados con la seguridad social en Colombia, específicamente el tema pensional. También, como es habitual, para el día de hoy tenemos un tema del día y una invitada muy especial. Para el día de hoy tenemos a la doctora Cecilia López, exministra, exparlamentaria, también viene de la empresa privada, exdirectora del Instituto de Seguro Social y ante todo pues experta en el tema del Sistema General de Seguridad Social en pensiones en Colombia. Doctora Cecilia, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Ok. Para el día de hoy, señores televidentes, vamos a hablar acerca de dos cosas fundamentales. Número uno, pues la problemática que está aquejando a cientos de miles de personas que en algún momento se trasladaron de un fondo privado de pensión, del régimen de ahorro individual y posteriormente al Instituto de Seguro Social, hoy en día Colpensiones. Es decir, personas que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, con la entrada en vigencia de la misma, se trasladaron al régimen de ahorro individual de los fondos privados y posterior a 10 años, 20 años después de esto, las personas pues empezaron a dar cuenta que sus mesadas pensionales no eran de la manera que les habían de pronto garantizado e informado estos fondos privados de pensión en primer lugar. Y segundo, pues la reforma pensional. Todo el mundo sabe que ya con el gobierno Duque es una prioridad, así como la reforma tributaria, una reforma pensional en la cual se logre de pronto equiparar las cargas en los distintos regímenes pensionales. Entonces, primero que todo, doctora Cecilia, muchas gracias por asistir a nuestro programa y queremos tener una idea, una perspectiva con respecto a estas personas que se trasladaron de Instituto Antiguo Seguro Social, donde usted de pronto en ese momento era su presidenta, y posteriormente se trasladaron a fondos privados de pensión, que hoy en día están haciendo o iniciando acciones legales correspondientes, porque usted sabe que hay unas limitantes para poder realizar esos traslados. Entonces, con la nueva reforma, que ya hablaremos al respecto, ¿qué expectativa podrían tener esas personas en Colombia? Bueno, mire, primero que todo, son dos regímenes distintos. Eso que quede muy claro. Una cosa es el de ahorro individual, en donde la gente arma la pensión que puede con sus recursos sin ningún tipo de subsidios y que tiene que asumir los costos que implica que una institución le maneje sus ahorros. Usted consigna 16% de su sueldo y a usted en la cuenta le consignan el 11%. O sea, usted tiene que pagar mensualmente, consigne o no consigne, le van a cobrar administración, seguros, etc. El otro es un sistema de reparto. Ninguno de los dos sistemas es perfecto. Todos tienen problemas, pero el énfasis se ha hecho en solamente los problemas de Colpensiones porque son muy poderosos los fondos. Pero mire, en términos de los traslados, cuando uno mira, cuando se hizo la reforma a principios de este siglo, el traslado era de la gente que estaba en el Seguro Social o de Colpensiones, que todavía no se había creado. No, ya en el 2010 estaba Colpensiones. Ya estaba Colpensiones. Sí, empezó a trasladarse y eso se bajó rápidamente y hoy es casi nadie. Muy poca gente se está trasladando de Colpensiones a los fondos, pero lo que sí se ha disparado es el traslado. A partir del 2013 se ha disparado el traslado de la gente de los fondos a Colpensiones. Obviamente están preocupados los fondos, creo que suman más de 600, 700 mil personas. Eso, entre otras cosas, ha disminuido el déficit que supuestamente genera Colpensiones, etc. Correcto, pero entonces, sí, si bien es cierto, el grueso de la reforma pensional o de la problemática está en la cobertura, como lo indica la doctora Cecilia, en la informalidad como tal, pero también es cierto pues, que así sean 600.000, que no son 600.000 según el estudio que hicimos el año pasado, más o menos son unas 1.300.000 personas que se están viendo afectadas, y se están viendo afectadas en su mínimo vital, personas que tienen un ingreso de 4, 5, 6 millones de pesos, en los fondos privados están pensionando con un salario mínimo o 1 millón de pesos. Pero déjeme, yo le digo una cosa. Los fondos de pensiones, que son el 85%, están en manos del Grupo Aval, o sea, de Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento, y del fondo y del Grupo Antioqueño. ¿Okay? Resulta que ellos tienen en este momento un capital de 240 billones de pesos. Cuando uno protesta por eso, le dice, es que esa plata no es de nosotros, esa plata es de la gente, de los trabajadores. Perfecto. Pero esta sería la única empresa en el mundo que tiene un capital de 240 billones cuyos accionistas o propietarios no tienen derecho a decir ni mu.
Sí, es que esto es lo más insólito que yo he visto. ¿Quién fija cuánto es la tasa cuánto cobran por administración? ¿Quién determinó que usted pierde 5 puntos entre lo que usted aporta y lo que le ponen en su cuenta? ¿Quién decidió que si usted no aporta también le quitan cuota de administración? Los propietarios de esa magnífica empresa que ha crecido como la espuma no pueden decir absolutamente nada. Eso ya muestra que ahí hay algo que no funciona. Por eso es que se está hablando del piso de protección social, que es eso que aquí en Colombia es mínimo, que es los BEPS y Colombia Mayor, que no cubre nada y les dan migajas a la gente. Eso tiene que convertirse en un piso de protección social. Esas son las verdaderas reformas que hay que hacer. Ahora vamos por pasos, vamos a resolver cuáles son los problemas que tiene Colpensiones y cuáles son los problemas que tienen los fondos, porque los fondos tienen problemas. Lo que se está hablando es que haya lo que se llama un piso de protección social, en donde puede haber, eso se está discutiendo, una mezcla de contribuciones. Sí, ese sería el pilar básico, un pilar que cubra a todo el mundo con una cosa básica que le asegure que no va a ser indigente cuando usted... Es que es muy triste que usted trabaje toda la vida, se gane 5 o 6 millones de pesos, que es mucho en Colombia, y usted termine con un salario mínimo de pensión, con 700 y pico. Imagínense el golpe, el empobrecimiento tan salvaje que se da en la vejez. Claro. Yo les voy a comentar algo. Caminen por Bogotá, que se supone la ciudad más rica del país. Lo más rico que hay en el país es Bogotá. Ustedes se han dado cuenta que en vez de niños indigentes, hay ancianos indigentes. La mayoría. Eso ya es la punta del iceberg de lo que se nos viene. Bueno, señores televidentes, como acaban de escuchar la doctora Cecilia López, estamos hablando acerca de la reforma pensional, acerca de algunos temas coyunturales con respecto al gobierno que se viene en este tema de seguridad social. Quisiera tener alguna perspectiva de la doctora Cecilia con respecto al régimen de transición. Sí. Se vivió un régimen de transición con la ley 100 del 94, que hubo un problema fundamental en esa época, que en esa época no se le colocó un límite, un tope al régimen de transición, sino que se dejó abierto hasta el año 2005, que el mismo ministro Carrasquilla fue el que pasó con el doctor Álvaro Uribe Vélez, que era presidente en esa época, el acto legislativo 01 del 2005. Nosotros decimos en nuestro programa, en nuestro espacio, que históricamente en Colombia los regímenes de transición son de 5 o 10 años máximo, ¿sí? Pero al ver esta situación, con lo que usted ha dicho, que hay una pelea casada entre Colpensiones, régimen de prima media y fondos privados, y viendo la necesidad que tienen los fondos privados en este momento, porque se les está migrando muchas personas al régimen de ahorro de prima media de Colpensiones, más o menos unas 11.000 personas mensuales, el mensaje es de urgencia por parte de esos gremios, que son los que mueven la economía y la política en el país. ¿Será que nos va a venir afectando eso en un régimen de transición? ¿Puede ser uno más corto, más lejos? ¿Cómo percibe usted? Mire, yo creo que aquí hay una cosa que es muy importante y que le corresponde al Estado y a la ciudadanía. El tema de cómo se define un régimen de transición con la nueva reforma pensional no es un tema financiero, es un tema de la gente y fiscal. Y resulta que cuando uno habla de recursos fiscales, uno está hablando de los impuestos, está hablando de la plata que nosotros le damos al Estado para que el Estado afronte esto. Cómo sea la transición depende mucho del tema fiscal, depende mucho de cuántos recursos haya, porque entre más larga la transición, más gente beneficiándose con un régimen que se supone que el régimen de ahora, pues depende, puede ser o muy generoso, que es lo que se le critica a los fondos, a Colpensiones, o puede ser tremendamente dañino, como se le critica a los otros. A mí me parece muy complicado quedarnos en ese tema. Yo creo que, para que quede claro, todo depende de que se mire el conjunto del tema de la protección social y los recursos fiscales. Bueno, señores televidentes, ya han escuchado usted a la doctora Cecilia López, una autoridad en el tema del Sistema General de Pensiones en Colombia. Espero que les haya gustado la invitada que teníamos el día de hoy. Con mucho gusto los invitamos a que sigan ustedes en contacto con nosotros. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla, a nuestra página web www.pensionesaldiaasesorías.com, nuestro canal de YouTube Traslados Pensiones al Día, y específicamente pues de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con mucho gusto puede llamar, solicitar su cita, acuerde que no tiene ningún costo, y con mucho gusto lo esperamos aquí en Pensiones al Día. Doctora Cecilia, usted es muy amable por su asistencia, por su conocimiento, le agradezco muchísimo y espero tenerla en una próxima ocasión. Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias. Bueno, está muy bien.
Volviendo nuevamente aquí a su espacio Pensiones al Día, señores televidentes, asesorías especializadas. Según lo que ustedes escucharon de la exministra, exparlamentaria y expresidenta del Instituto de Seguro Social, Cecilia López, pues evidentemente el problema de la reforma pensional radica específicamente en la cobertura, en la baja cobertura que tiene este sistema en Colombia. Ese va a ser uno de los principales retos que hay con respecto a este gobierno, a ver cómo ampliar esa cobertura, y que no se trata simplemente, según palabras de la exministra, de la pelea que hay entre los fondos privados de pensión y Colpensiones, a ver quién se queda con la mayor cantidad de afiliados o con el negocio realmente pensional que hay en el sistema pensional colombiano. Por otro lado, hay que determinar, señores televidentes, que la transición, ¿sí?, que se puede generar en esta reforma, vamos a ver dónde van a quedar esas miles, cientos de miles de personas, que aproximadamente, según la ministra, son 600, 700 mil personas, pero según nuestro estudio, más o menos son como 1.200.000, 1.300.000 personas que están damnificadas, que se trasladaron de un régimen que estaban bien en el Instituto de Seguro Social y se trasladaron a los fondos privados de pensión. Toca mirar de qué manera podemos nosotros presionar al gobierno nacional en esta reforma para que haya una transición que logre garantizar que estas personas puedan acudir ante la jurisdicción laboral ordinaria y presentar sus correspondientes demandas sin que les vaya a afectar el tiempo de la transición. Es decir, necesitamos una transición mínimo de 4 o 5 años, como se ha venido ejerciendo anteriormente en las anteriores reformas pensionales en el país. De esa manera, señores televidentes, nosotros, Pensiones al Día, asesorías especializadas, vamos a estar pendientes en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima de Senado y en distintos escenarios. ¿Para qué? Para dar a conocer esta ponencia, esta iniciativa, y que podamos de alguna manera colaborar para que estas personas que se encuentran hoy en día en los fondos privados de pensión damnificados, con un futuro incierto, con una pensión de miseria, puedan regresar al régimen de prima media tranquilamente mediante su proceso de demanda laboral ordinaria presentada ante un juez, y en primera instancia y en segunda instancia ante un tribunal superior de distrito judicial. De esa manera, Pensiones al Día, asesorías especializadas, va a contribuir y va a colaborar en las ponencias de esta reforma pensional. Muy buenas tardes, señores televidentes. Nos encontramos aquí cubriendo el evento de los damnificados o las víctimas de los fondos privados de pensión. Este grupo de personas tiene un movimiento cívico a nivel nacional en el cual exigen que los fondos privados de pensión restituyan los derechos pensionales a los cientos de miles de personas que trasladaron con falsas expectativas a estos fondos privados de pensión. Don Alejandro, ¿qué estamos haciendo aquí el día de hoy? Estamos expresándole una serie de organizaciones sindicales y el movimiento con las pensiones no y salario mínimo digno nuestra solidaridad a las víctimas de los fondos privados de pensiones. Hoy hay miles y miles de colombianos que se han dado cuenta al llegar a su vida, a su época de pensionarse, que la pensión es una miseria frente al último salario que devengaba, y todo producto de que los pajaritos de oro que pintaron los fondos privados de pensiones han quedado al desnudo y la gente está llegando a la ruina al final de su vida laboral. Nos hemos unido a la campaña con las pensiones no para denunciar el engaño mediante el cual nos quedamos con una pensión con un monto mucho más bajo que el que habríamos recibido en Colpensiones. Nosotros estamos buscando restituir nuestros derechos. Nosotros ahorramos durante muchos años en pensiones de Colpensiones. Nos han engañado, nos dijeron que podíamos utilizar nuestros recursos cuando quisiéramos, cuando nos pasáramos al fondo privado. Y allí cuando llegamos, pues nosotros nos percatamos de que era una estafa cuando fuimos a ver cuándo nos correspondía para la pensión, en este momento que ya casi vamos a pensionarnos, y nos dijeron que era un salario mínimo, después de casi 40 años trabajando. ¿Usted ha escuchado acerca de la demanda de nulidad de traslado por falta de información para regresar nuevamente al régimen de prima media de Colpensiones? Sí, hay distintas demandas, incluso también hay demandas de las víctimas, porque las víctimas quieren regresar a Colpensiones, pero el gobierno inventó la doble asesoría, inventó que hay un plazo mínimo de 5 años que se debe permanecer en un fondo, o también que faltando de 10 años ya no se puede trasladar la gente. Es decir, son obstáculos para obligar a la gente a permanecer en los fondos. Para quedarse en los fondos. Para que se queden en los fondos. Por eso la gente las víctimas levantaron la consigna libertad para las víctimas de los fondos privados de pensiones. Le agradezco mucho su testimonio, muy amable.
El día de hoy este plantón es la inauguración del Encuentro Nacional de las Personas Damnificadas de los Fondos Privados de Pensión. Como ustedes pudieron también darse cuenta, hemos tenido algunos testimonios de personas víctimas de estos fondos de pensiones, donde las pensiones de estas personas van a quedar prácticamente con un salario mínimo o 2 mínimos después de tener un salario pues obviamente mucho mayor. Algunas de estas personas ya han interpuesto su correspondiente demanda laboral ante los juzgados o tribunales de Bogotá. Algunos las han ganado, otros las han perdido, pero definitivamente es la única y la última alternativa que tienen estas personas para poder tener una pensión digna y justa. De esta manera nosotros, Pensiones al Día, asesorías especializadas, vamos a hacer seguimiento a este gran movimiento cívico y vamos a apoyar desde los estrados judiciales para que miles de personas puedan volver al régimen de prima media de Colpensiones. De regreso, señores televidentes, acá en Pensiones al Día, asesorías especializadas, queremos ya concluir la emisión de hoy con 3 cosas fundamentales. Número 1, pues ya hablamos acerca de la reforma pensional y de qué manera esta reforma puede afectar o no, ¿sí?, los intereses de las personas que quieren regresar al régimen de prima media de Colpensiones, teniendo en cuenta que el régimen de transición en Colombia puede ser más o menos de 4 a 5 a 6 años. Las personas perfectamente estarían en tiempo para poder presentar sus demandas de nulidad de traslado o ineficacia por falta de información. Si usted está interesado en presentar este tipo de proceso, le invitamos a que se comunique con nosotros, que somos la empresa número 1 en traslados de regímenes pensionales. Recuerden, Pensiones al Día, asesorías especializadas. ¿Para qué? Para analizar su caso y decirle si su caso es viable o no es viable. Número 2, recuerden, señores televidentes, que ahora los seminarios que hemos hecho con ustedes pueden asistir a estos seminarios mensualmente. Vamos a hacer un seminario en el mes de septiembre, el mes de octubre y mes de noviembre. Usted, si está interesado en este seminario, que consiste en que usted vaya y de primera mano se entere cuáles son los mecanismos para que usted pueda trasladarse de régimen pensional, para que usted esté seguro de que realmente es totalmente viable y legal el proceso de nulidad de traslado por falta de información, acuda a nuestras oficinas o si quiere con muchísimo gusto por medio de nuestra página web, nuestros números telefónicos, nuestro correo electrónico, puede inscribirse y asistir gratuitamente a nuestros seminarios que se hacen mensualmente acerca de traslados de regímenes pensionales. Y número 3, señores televidentes, como vieron ustedes ahorita en la nota que acabamos de pasar, pues este movimiento de personas damnificadas de los fondos privados de pensión está creciendo. Esta oleada de personas que se están reuniendo en las afueras de Asofondos, y quiero mandarle un saludo muy especial a la asociación de Con las Pensiones No, que es una asociación, agremiación que está yendo a través de todo el territorio nacional, informando a las personas en qué consiste este tipo de reformas. Así, de esta manera, Pensiones al Día, asesorías especializadas, va a dar visibilidad a estas personas que realmente están sufriendo en carne propia el hecho de que su pensión va a ser muy bajita cuando realmente no le dieron ningún tipo de información. Entonces, esa nota que sacamos el día de hoy, señores televidentes, vamos a seguirla reproduciendo mes a mes, programa a programa, aquí en Pensiones al Día, asesorías especializadas. Recuerden, señores televidentes, que si a usted le dan alguna cita a una oficina distinta que no sea en la carrera séptima, número 1701, oficina 1038, edificio Colseguros, o a la carrera séptima, número 7021, oficina 403, en el norte de Bogotá, pues usted no está acudiendo a Pensiones al Día, asesorías especializadas, y puede ser víctima de algún tipo de engaño. Para estar más seguros, con mucho gusto, entre en nuestra página pensionesaldiaasesorías.com o de lo contrario a nuestro correo electrónico seguridad.social.pensional@gmail.com o nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla. No siendo más, señores televidentes, les agradezco mucho su atención, espero verlos en una próxima atención y recuerden que esta reforma pensional no les vaya a coger fuera de base, estamos a tiempo de pasar todos los procesos de nulidad de traslado para que usted pueda regresar al régimen de prima media. Que tenga buen día, hasta luego.